Hola, bienvenidos al capítulo 2 de Estructuras Organizacionales. Mi nombre es Isabel Gudiño. Actualmente soy la coordinadora de Comercio Internacional en la División de Ciencias Económico-Administrativas y también doy las UDAs de Administración Contemporánea y Recursos Humanos. Pues bueno, este tema, ya saben, tiene que ver con la parte del proceso administrativo en la fase de organización. No se les olvide. Bueno, en el capítulo 1 les platiqué que este señor Mintzberg es bastante innovador y él dice, bueno, pues si cambia el mundo con todo esto tema de la globalización, que ese es tema como para otro capítulo, pues las estructuras cambian y entonces empezamos a ver que se conforman de una manera diferente. E identifica dos tipos de estructura de una primera mano, que son las organizaciones religiosas o que se les llama como misioneras. Estas están enfocadas a que tienen un mecanismo de control muy fuerte y de organización entre sus miembros, pero la ideología es lo que los une. Entonces les llama organizaciones misioneras y las organizaciones religiosas son un claro ejemplo de ello. Y el segundo punto que nos enseña son las organizaciones de tipo político. Bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir, no? Volvemos al mismo punto, es la ideología lo que los hace conformarse y nosotros un ejemplo podemos ver que un partido político está organizado por diferentes carteras, es decir, cada uno tiene diferentes funciones, pero, insisto, es la ideología lo que los une y es lo que te lleva a conformar este tipo de estructura. En el año de 1995, los japoneses identifican una estructura que se le llama la organización de hipertexto, pero Nonaka y Takeuchi le llaman en su libro la organización del conocimiento. Este tipo de organización de hipertexto o basada en el conocimiento, en donde la generación del conocimiento es precisamente lo más importante. Es decir, a ver, todo el aprendizaje que se genera en la organización, ¿cómo le haces para que baje de la cabeza en manera de espiral hasta el último nivel de la organización? Y entonces, si se fijan, que en el capítulo 1 nos quedamos con la parte de la adocracia, en donde la cabeza no es precisamente una cabeza fija, sino que los empleados pueden como colaborar sin esta cabeza, pues Nonaka y Takeuchi precisamente nos hacen ver este punto de vista, esta organización de hipertexto, de generación de conocimiento, que la vamos a ver un poquito más adelante. Pero un ejemplo clarísimo de adocracia, así clarísimo, es la organización matricial. Y pues bueno, no sé si sepan, pero la Universidad de Guanajuato, hoy por hoy, tenemos una organización matricial. Se las voy a explicar desde un punto de vista más sencillo. En la diapositiva ustedes van a ver, en la parte de abajo, que tenemos tres áreas: finanzas, marketing y operaciones. Y eso lo tenemos de manera horizontal. Y de manera vertical tenemos un producto A, un producto B y un producto C. Imaginémonos que el producto A es un proyecto con base a un análisis financieros. Pues, ¿quién sería el encargado de este rol? Obviamente, la persona del área de finanzas. Pero el producto B es un producto donde tiene que ver con el área de marketing, una investigación de mercados. Pues entonces la cabeza la asume el encargado de marketing y todos los demás pasan a ser colaboradores. Y el producto C, vamos, que son el gerente de operaciones, algo que tiene que ver con un análisis de procesos. Pues a él le tocaría asumir el rol y los otros dos pasan a ser colaboradores. A eso se le llama adocracia, que trabajan sin un jefe, son por proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el ejemplo con la Universidad de Guanajuato? Los profesores en los departamentos, pertenecemos a un departamento, pero por ejemplo yo soy un claro ejemplo. Doy la materia de
recursos humanos porque pertenezco a estudios organizacionales, pero también imparto clase en turismo o en comercio, la materia de administración contemporánea, que es este tema. Entonces, no importa que yo pertenezca a un departamento, por mis funciones, por mis aprendizajes, por mis competencias, puedo impartir la clase en algún otro. Entonces, en algunos temas soy como la experta y en algunos otros, pues manejo como una colaboradora. No sé, espero que haber sido muy clara con este tema, pero es un ejemplo muy claro de la parte de una organización matricial. Y finalmente, pues vemos que el mundo sigue y sigue cambiando y entonces Van Hils nos dice que esta globalización nos lleva hoy día, ya estamos hablando como de los años 2000 en adelante, a 3 tipos de estructuras diferentes. Organizaciones virtuales, las centradas en el conocimiento, que es el origen es la organización de hipertexto, que ya se las platiqué, con Onaka y Takeuchi, que son japoneses, y las organizaciones sin límites. La organización virtual, pues eso es como lo que ustedes hoy conocen hoy día. Un ejemplo, una compra que ustedes realicen en Shein, en Temu. ¿Se imaginan el tipo de estructura que hay detrás para que su producto desde Shanghái les llegue hasta la puerta de su casa? Es toda una logística, pero es una organización netamente virtual, porque ustedes no se imaginan comprarle a una persona, ¿verdad que no? Todo lo hacen desde su dispositivo, su compu o su teléfono, pero detrás de eso hay toda una organización virtual precisamente que organiza la logística, que ve a los proveedores, que selecciona los productos, que mantiene los inventarios. Eso es un ejemplo de una organización virtual. Otra organización virtual es, por ejemplo, todas las universidades virtuales que ustedes se incluyen en línea, tienen clases en línea, asesores en línea. Bueno, pues es una parte educativa, pero sigue siendo una organización virtual. Una organización del conocimiento, pues Nonaki Takeuchi la sacan en el 95, pero Driver en el 2002 nos dice que hay como 2 tipos de perspectivas, la pesimista y la optimista. La optimista es donde, pues, dentro de una organización, los colaboradores, los líderes, reparten el conocimiento entre sus demás colaboradores. Es decir, tú buscas que tus aprendizajes, tus experiencias buenas, tus colaboradores aprendan de ellos, y esto puede ser una organización que hace negocios, por ejemplo. Los negocios que me funcionan y los que están de éxito, les digo cómo lo hice para que a ustedes también les vaya bien en el negocio, y la comparten entre los demás vendedores. Y una perspectiva pesimista es en donde dice que se hace la explotación de los empleados. Un ejemplo muy claro que vemos aquí es el famoso nearshoring, en donde vemos pues que los chinos tienen esta sobreexplotación y que buscan inclusive avanzar hacia otros países, inclusive México, y en donde pues no precisamente se trabajan las 8 horas, sino trae una jornada laboral de 14, 16 horas, y esto es lo que busca precisamente que estos conocimientos no bajen hacia los trabajadores, y esta perspectiva pesimista nos lleva a que no aprendamos de ello y están como sometidos los trabajadores y se generan condiciones poco favorables de trabajo. Y ya para terminar, vamos a hablar de las organizaciones sin límite. Estas organizaciones sin límite, imagínense como las estructuras piramidales, en donde son tan grandes que el grupo de actores que mantienen relaciones de intercambio con otros. Por ejemplo, pues volvemos a los ejemplos de Shein, de Temu, donde prácticamente llegan a cualquier parte del mundo vendiendo sus productos. No hay una autoridad como tal. Por ejemplo, si tienes una pérdida o una reclamación, tú no vas a la tienda, sino que también a través de línea, no sabes ni a quién le vas a hacer la devolución, pero sí la puedes realizar. Pero a eso va,
porque no carecemos como de una autoridad de tal, pues tú a través de la misma página haces tu devolución, pero no hay alguien con quien estés hablando para quejarte de tu producto. Eso es una organización sin límite, donde todo lo puedes hacer a través, todo el proceso completito. Amazon, por ejemplo, también llega a cualquier límite y todo el proceso desde compra, venta, devolución, lo haces a través de esto. Y bueno, ¿cuáles son los factores que han influido en este tipo de aumento de organización o de tipo de estructura? ¿Qué es lo que vemos más fuerte? Pues precisamente la internacionalización, la globalización, cómo aumenta el comercio, las posibilidades de cooperación, la rapidez con la que un producto se mueve, repartir los riesgos de las inversiones, estandarizar las normas de la producción, etcétera. Y bueno, no quiere decir que este tipo de organizaciones no puedan fracasar, sí, cuando pues los cambios, la composición de los equipos no se hacen con las diferencias culturales o que las finanzas, el cambio de divisas también interfieran. Estos son ejemplos muy claros de las organizaciones y ya para terminar, pues quiero recalcar el porqué la importancia de los organigramas. Pues primero porque el organigrama es la herramienta con la que estructuramos y nivelamos las diferentes capas de la empresa. El tipo de organigrama refleja el tipo de empresa que somos y la cultura que queremos tener. No se nos olvide que el organigrama es la fotografía de la organización, de cómo estamos organizados al interior de nuestra empresa o de nuestro ente público. Y que en los planes de onboarding, la costumbre es mostrar a la persona que se incorpora una fotografía del esqueleto de la organización. El onboarding, no se les olvide, es ese momento en que la persona nueva llega a integrarse a la organización. Nosotros en México lo conocemos como el proceso de integración. En el aspecto americano, pues les llamamos el onboarding, ese aterrizaje que hace la persona nueva a nuestra organización. Y ahí en este curso de integración, mal dicho de inducción, es cuando nosotros mostramos nuestro organigrama y vemos nuestra estructura. Esto es hablar un poquito del tema de las estructuras, porque es un tema pues muy de moda, un tema del que podemos sacar muchísimo tema. No sé si dentro de sus intereses esté profundizar alguno de ellos, con mucho gusto lo podemos hacer. Les dejo una imagen que de alguna manera sintetiza este proceso con las estructuras funcionales, verticales, horizontales, circulares, para que no se pierdan. El circular es como un tipo de adocracia. Y pues bueno, recuerden que estoy en la coordinación de comercio, quedo a sus órdenes. Si hay algún otro tema que les interese sobre la parte administrativa o de recursos humanos, los invitamos a que nos lo hagan saber y con mucho gusto podemos generar otro videíto. Quedo a sus órdenes y muchas gracias por habernos escuchado.